DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, empezando hoy miércoles, empezando esta semana en lo que tiene que ver con una agenda en el Parlamento Nacional nula a lo largo de estos días, por ser una semana corta. Las expectativas están puestas en la próxima semana, pero también porque, más allá de ser una semana corta, todo está pasando, en definitiva, por los cierres de las listas, por los cierres de los candidatos, pensando ya en las elecciones primarias, en las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto, y a partir de allí quedarán conformadas no solo los candidatos a presidente y vice de la Nación, los lugares más importantes que tiene la estructura del Estado Nacional, sino también quiénes son los candidatos nacionales que van a representar a cada una de las provincias, a cada una de los pueblos en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la Nación. Se cierra todo el próximo día sábado y, por supuesto, horas frenéticas en lo que tiene que ver puertas hacia adentro de cada uno de los partidos políticos, de cada uno de los frentes electorales, con vistas, repetimos, a lo que es el calendario electoral nacional, que también tiene un calendario electoral provincial, que se juntan porque también hay elecciones en algunas provincias, en Córdoba, en Formosa, el próximo fin de semana, y esto posterga, sin lugar a dudas, también en parte lo que tiene que ver con la agenda del Congreso de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Pero muy bien, muy bien. Bueno, todos acá a la expectativa de los anuncios que definan, por lo menos de parte del Frente de Todos, lo que conocemos como Frente de Todos, que ahora se llama Unidad por el Pueblo. Los candidatos, a ver si tiene candidatos ese sector o si el oficialismo se queda con Scioli, Rossi y Grabois para ir a Unión por la Patria. Unión por la Patria. Ahí me confundí. Todavía nos cuesta un poco acostumbrarnos a decirlo UP y listo, y con eso vamos solucionando. UP era el de Lozano, era antes, ¿no? Unidad Popular. Sí. Unidad Popular. Ya se van mezclando las siglas. Sí, hay una universidad también. Vamos metiendo. Ahora, qué difícil cuando más de una persona, más de un ciudadano, va a ir a un cuarto oscuro y va a decir, ¿la boleta del Frente de Todos dónde está? Ahí nos va a poner a pensar, recordar que ahora se llama Unión por la Patria. Unión por la Patria. Pero, a ver, hay algo que hay que tener en cuenta, que cuando se definieron los reglamentos y se presentaron los reglamentos ante la justicia electoral, y no es un detalle menor, también los partidos definen los colores. Sí. Digo, esto que vos decís de las boletas, bueno, vos ya sabés que la boleta amarilla o que tiene un arco iris de colores es la de Juntos por el Cambio. Vos ya sabés que la celeste es la de el Frente de Todo, el kirchnerismo, pon el nombre que más te guste. Vos sabés que la roja es la del radicalismo. El Frente de Izquierda. O el Frente de Izquierda, depende. Porque Ojo que Scioli puede meter un naranja. Scioli podría meter un naranja, claro. Se emparenta con los radicales y Juntos por el Cambio. Claro, sí, depende, porque digo, en los lugares donde van donde el radicalismo va puro, va con el rojo. Va con el rojo y blanco. Entonces ahí el Frente de Izquierda va con el rojo y negro. Entonces ahí hay que prestarle mucha atención a los colores. Si sos daltónico no tenés problema, pero digo, tenés que leer solamente. Pero si no, tenés, por lo menos, los partidos políticos también eligen los colores que los van a representar. Bueno, y ahí, a partir de los candidatos que vayan definiéndose en las próximas horas, se va a definir también el nuevo Congreso, ¿no? También, en definitiva, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cómo van a ir quedando las fuerzas a partir de lo que van a ser las elecciones primarias, las elecciones del próximo 13 de agosto. Pero lo cierto es que también empieza a definirse quienes quedan con posibilidades de ingresar al Congreso
y quienes no quedan con posibilidades de ingresar o quienes no van a ir directamente a una reelección. Así es, Fernando, hay mucho nerviosismo en estas horas porque, a diferencia de otros turnos electorales, se encamina la elección a ver competencia en las PASO, ¿no? En Juntos por el Cambio ya prácticamente lo podemos confirmar. No va a ser como otros años electorales, como 2015, por ejemplo, que hubo una competencia de alguna manera ya definida de antemano, ¿no? La de Macri contra Sanz y Carrió en ese caso. Hubo competencia en la categoría de presidente, pero hubo listas unificadas en todo el país. Entonces ahí ya cada diputado, cada candidato más o menos sabía si iba a estar o no. En este caso, al haber competencia asegurada en principio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los candidatos, los precandidatos no saben, en definitiva, recordemos que después, depende del resultado de las PASO, se intercalan, la lista se conforma para las generales, entonces uno que va con la lista de Rodríguez Larreta no sabe, no tiene la certeza en este momento de en qué posición va a quedar, ya sea en la provincia de Buenos Aires, que se estima que van a entrar más diputados, pero en otras provincias más chicas que entran menos diputados, bueno, depende de la posición que quede. Y el Frente de Todos también se encamina a ver PASO. En ese caso tal vez puede ser menos pareja la competencia, aunque bueno, todavía está abierto, ¿no? Sí, y hay presentaciones. Hoy en la lista de Daniel Scioli iba a ser presentaciones a nivel nacional, pero también a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque dice que los acuerdos, esto lo decía hoy a la mañana el propio, digamos, apoderado de la lista de Scioli, que es el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, respecto a lo conversado no estaría cumpliéndose muy bien en relación a puertas hacia adentro del Frente de Todos. Sí, el armado de listas post-PASO es bastante complejo desde muchos lugares. Primero que los partidos políticos tienen que definir el piso del porcentaje electoral con el cual uno accede a la segunda parte de la discusión. Si el piso es muy alto, bueno, las posibilidades son muy bajas. Digo, en la provincia de Buenos Aires, como decía Martín, donde se eligen 34, 35 diputados, si no me equivoco. 35 la mitad de los 70 que hay. Claro, digo, 35 diputados, vos tenés que el piso ahí, si vos lo pones alto, bueno, tenés mucho. Claro. Ahora, si lo pones en una provincia donde se eligen 3 diputados, y el piso lo tenés que poner bajo porque si no, no te entra nadie. Claro. Bueno, esa discusión está presente en el Frente de Todos porque aparte de todo eso también es el armado de las listas, también depende a la hora de que vos vayas, vamos a suponer que hay 2 listas a legisladores. Si en el primero la encabeza un hombre, en una de las listas, y en la segunda la encabeza una mujer, te empieza a cambiar el intercalado que por ley tenés que tener. Claro. Entonces, puede ser que por el sistema Adón te toque que la lista que salió segunda le toca el puesto número 3, el puesto número 8 y el puesto número 12, pero que justo sean o una mujer y vienen de una mujer, o sea un hombre y viene de una... Entonces hay que... El segundo o la segunda mujer o el segundo hombre pueden terminar décimos en una posibilidad, en una posición sin posibilidades de salir, ¿no? Claro, es bastante traumático más allá del porcentaje, hay que hacer... Por eso se mezclan mucho, se usa el sistema Adón, se usa el sistema de cupo, se mezclan los sistemas para poder encauzar esa discusión. En el caso de UP, está claro lo que vos decís, en la provincia de Buenos Aires, la discusión es del precandidato Daniel Scioli, que acusa o señala al diputado Máximo Kirchner de no cumplir con lo acordado, el diputado Máximo Kirchner, que es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, de no cumplir con lo conversado. Sí, enseguida nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López, pero lo que planteaba hoy Aníbal Fernández es que, en definitiva, desde la provincia de Buenos Aires, desde el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires que conduce Máximo Kirchner, el acuerdo en principio sería lo que propone el PJ de la provincia, los primeros 10 candidatos para la lista que gane. Y a partir de ahí empiezan a ver como una especie de sistema Adón donde cada 3 o cada 4 ingresa uno por la minoría. Claro, ahí la minoría tiene muy pocas chances, ¿no? Claro, porque, entonces la minoría iría al puesto 15 recién. O sea, vamos a suponer que a la minoría le fue bastante bien y quedó cerca, entra en el puesto 11 en el mejor de los casos. Si no, se va para el puesto 15 y 16. El riesgo que tiene esas exigencias tan grandes es que se parta la coalición, ¿no? Que a ese espacio
le pongan trabas tan importantes que le resulte más conveniente ir por afuera, que saque más por afuera. Claro. Todavía esto no está pasando. Aparentemente las dos principales coaliciones están sólidas, pero están con ese tironeo de que son demasiados espacios. En Juntos por el Cambio estamos hablando de 10 partidos nacionales, cerca de 10 partidos nacionales, además de los principales, ¿no? PRO, Radicalismo, Coalición Cívica, Peronismo. Después también tenés, ahora se sumó el GEN, José Luis Espert. Y en el peronismo no tanto, pero sí tenés diferentes sectores, ¿no? Esto de que el kirchnerismo, el albertismo, si es que queda, ciolismo, el masismo, las organizaciones sociales. Y bueno, por ahora están, se mantienen todos, nadie saca los pies del plato, como se dice. Pero el riesgo de poner estas exigencias tan grandes es que uno diga, bueno, no, si no me queda nada, yo voy por afuera y aunque sea meto a algunos diputados. Claro. Bueno, horas de definiciones. El próximo día sábado a las 12 de la noche es el momento en el cual se cierra ya la posibilidad de la inscripción. Es hasta esa hora la inscripción de los precandidatos. Lo cierto es que las principales fuerzas, o casi todas, algunas ya tienen definidos, pero las principales fuerzas están definiendo su candidato a presidente y vice. Tienen que armar todavía las fórmulas. Esto ocurre en el Frente de Todos, ocurre también en Juntos por el Cambio y ocurre también, por ejemplo, en el Frente de Izquierda. Todavía no se sabe si hay paso entre lo que sería el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el Partido Obrero. Ahí también no se rompe el frente, pero si no logran una conversación de unificación, va a haber primarias también en el Frente de Izquierda el próximo 13 de agosto. ¿Cuándo vamos a saber todo esto? El sábado a las 12 de la noche. Nos vamos ahora a nuestro móvil. Nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Hola Fer, David, por supuesto también Martín. Bueno, estamos aquí en el anexo C, precisamente en la sala 2, donde está por comenzar una actividad que es impulsada por algunos diputados del Frente de Todos. Estamos hablando del diputado Daniel Arroyo, de la diputada Natalia Saracho, también la diputada Jimena López. Bueno, para tratar este tema tan importante que ya se viene tocando hace mucho, que es la deuda alimentaria o de la cuota alimentaria, los famosos morosos alimentarios, y de qué forma también son abordados puntualmente en esta mesa informativa, donde están llegando mujeres, sobre todo, que han presenciado esta situación y que, por supuesto, tienen algo que contar sobre este tipo de situaciones, y es propuestas legislativas frente al incumplimiento de la cuota alimentaria. Así se llama el proyecto de ley. También va a haber protagonistas alrededor de esta temática que se van a estar congregando con el fin de discutir este tema y poner enfrente algunos incumplimientos y algunos puntos en común que tienen frente a la deuda del pago de la cuota, ¿no? De la cuota alimentaria específicamente, pensando que siempre hay menores en el medio, ¿no? Lourdes, este tema que está trayendo aquí al Congreso nuevamente el diputado Leo Grosso no es un tema nuevo para las discusiones, es un tema que de manera reiterada se viene hablando en este Parlamento Nacional. Exactamente, bueno, es algo que ya se ha tocado, se ha abordado en algún momento, que ha tenido paso por el recinto, pero bueno, además se siguen proponiendo nuevos puntos y legislaciones o propuestas legislativas con respecto a las deudas de cuota alimentaria. Bueno, así hoy, que en un ratito seguramente vamos a estar con testimonios de primera mano para ampliar un poco este tema. Hoy va a ser reunión informativa, no se va a discutir ningún proyecto, no se va a dictaminar nada. Tal cual. Perfecto. Día de propuestas. Muy bien, muy bien. Lourdes, gracias. Micrófono abierto para vos cuando lo creas necesario. Por supuesto, acá nos vamos a quedar. Gracias. Ahí estaba Dale. Lourdes López con nuestro móvil, anexo C de la Cámara de Diputados. Y este tema que tiene que ver con los deudores alimentarios, un tema que ya se ha trabajado, que es un tema recurrente en el Parlamento Nacional, en los diferentes parlamentos provinciales. Estas discusiones se van dando y claro, hoy nuevamente se trae este tema porque es un tema que no termina de cerrarse y también, en definitiva, lo que van a recibir los legisladores nacionales va a ser el testimonio seguramente de muchas mujeres principalmente que no están teniendo, digamos, la cuota alimentaria necesaria para la mantención de su familia, de sus hijos, a partir de la separación
de su pareja. Bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre en la comisión y si podemos dialogar también con algún diputado, alguna diputada nacional. Esto tiene que ver también con la agenda del Congreso, una agenda que hoy no va a haber un dictamen al respecto, pero lo cierto es que se puede dar con el correr de las semanas que estos proyectos también empiecen a discutirse ya como que no sea una reunión informativa, sino empiecen ya a discutirse proyectos entre los propios diputados nacionales y avanzar con estos temas y otros en las comisiones respectivas del Congreso Nacional. Este tema, Fernando, tanto, también aparecen diferentes proyectos, ¿no? Sí. Que se van discutiendo a veces en la Cámara, que los deudores alimentarios que aparecen en el registro no puedan acceder a determinados beneficios impositivos. Claro. Además del proyecto en sí, va apareciendo. Y también uno de los objetivos, cuando se discutió, era que se unifiquen los registros, sí, ¿no? Porque claro, a veces aparecen en algunas provincias sí, en otras no. Entonces, bueno, que sea algo más unificado. Alguien que se muda, por ejemplo, alguien que se muda de una provincia a otra, que es un deudor alimentario, tiene la posibilidad de algo simple como renovar el registro, que algunas provincias no te lo permiten. En caso provincia de Buenos Aires, vos no podés renovar el registro si sos un deudor alimentario. Claro. Se mudan de provincia, renuevan el registro, empiezan a saltear todas las restricciones que se les ponen. Bueno, ¿por qué? Porque el registro tiene los de su propia provincia. Claro. ¿No? Bueno, la idea es que estén todos... A esta altura no debería ser tan complicado, ¿no? Claro. Compartir esos datos. En provincia de Buenos Aires varios trámites hay que hacer. Sí. La mayoría de los trámites que hay que hacer hay que tener un libre deuda, digamos. Sí, claro. Que es muy simple, se saca por internet, pero lo cierto es que hay que hacerlo, ¿no? Parece una medida en esto que veníamos hablando hace unos minutitos respecto de las listas en la provincia de Buenos Aires, la lista de Scioli presentó la impugnación ya ante la justicia electoral para la conformación del nuevo frente respecto de cómo es el sistema para elegir legisladores en la provincia de Buenos Aires. Bueno, o sea que la justicia electoral en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional también tiene un arduo trabajo de aquí hasta el sábado. Claro. El sábado a la noche, porque más allá de las inscripciones, ellos son los que tienen que validar después. La inscripción de las fuerzas, la inscripción de los candidatos. Sí. Hasta ahora lo único inscripto son los frentes electorales, pero a partir del sábado ya van a tener inscriptos a los precandidatos. Y ahí va a tener que ser todo un trabajo la justicia electoral nacional y la justicia electoral de cada una de las provincias, también en lo referido a en las provincias que tiene que haber elecciones, ¿no? Elecciones justo el mismo día también de las elecciones nacionales. Claro, una es la provincia de Buenos Aires o el caso de la provincia de Buenos Aires. Sí, sería ideal que lo defina la justicia antes del sábado, porque imaginamos que muchas listas también se van a confeccionar en base a ese reglamento. Claro. Hay muchos candidatos que van a decir, bueno, yo soy candidato si tengo la posibilidad de entrar, ¿no? En base al reglamento, si no, probablemente tomen otra decisión. Bueno, es justamente lo que quiere generar el sector mayoritario, ¿no? Desalentar que haya candidatos del lado de Scioli, porque van a tener menos chance. Vamos rápidamente a nuestro móvil, nos está llamando Lourdes López. Lourdes. Fer, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente volvemos aquí al anexo C. Está ya con nosotros la diputada Natalia Saracho, quien, como les decía hace un rato, impulsa, también en este caso acompaña, vamos a decirlo, es impulsado por el diputado Leonardo Grosso, pero es acompañado también por otros diputados. La diputada Natalia Saracho es una de ellas, quien en este caso proponen estas diferentes puntos y perspectivas sobre la cuota alimentaria y sobre la deuda, esta deuda de cuota alimentaria que se vive lamentablemente por parte de muchas mujeres. Bueno, diputada, ¿alguna conclusión con respecto a este tema y a este proyecto que, bueno, vemos muchas mujeres que vienen a proponer la problemática? Primero que nada, buenas tardes. Sí, creo que es muy importante esta iniciativa para también poder traer una discusión que se viene dando hace mucho tiempo y que, como en todas las situaciones, las peores siempre son las que
son últimas en la fila, ¿no? Las compañeras que están en el barrio, que se tienen que arreglar con sus hijos, que son jefas de hogar y que claramente es muy difícil poder hacer un trámite no solamente en lo judicial, sino también en lo económico, ¿no? Seguir ese trámite después que se realice. Y la verdad que esta propuesta viene a plantear un poco eso, viene a plantear también que necesitamos un poder ejecutivo, judicial que esté a la altura, que esté trabajando sobre la demanda del pueblo y no con una demanda electoral, ¿no? Y bueno, tenemos que plantear un poco eso, ¿no? La reforma judicial feminista también, y en ese sentido creo que es muy importante no solamente poder acompañar, sino también visibilizarlo y quedarnos a disposición para ver cómo sigue estas leyes que están proponiendo hoy las compañeras. Natalia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Natalia, simplificarle la vida a la gente, en definitiva, a partir de lo que ustedes pueden ir percibiendo, ver la posibilidad de modificación desde el punto de vista legislativo, si hace falta, o si directamente las modificaciones tienen que ver con situaciones que se dan en el campo judicial. Pero lo cierto es allanar un poco el camino para que rápidamente se puedan hacer cualquier tipo de trámites. Tal cual, esto es lo que viene a plantear también la deficiencia que tiene el Poder Judicial. No puede ser que tardemos tanto para poder hacer un trámite, no solamente para lo que tiene que ver con la cuota alimentar, sino también las compañeras que sufren violencia de género, lo que tiene que ver con una perimetral, algo tan básico, ¿no? Y que no puede demorar porque claramente plantea una urgencia. Pero en este caso puntual, que tiene que ver con la cuota alimentar, tiene que ver con una discusión también de que en un contexto donde hay una crisis social, económica, tenemos que plantear la urgencia de poder tratar esto, digo, y también cómo cuesta, ¿no? Hacer un trámite, ir al juzgado, la pérdida de tiempo, digo, pagar un abogado, si no lo tenés que te designen un abogado, cuánto tarda. O sea, las compañeras en los barrios prácticamente dejan de hacer el seguimiento porque es pérdida de tiempo, pérdida de plata, y en la mayoría de los casos, como los padres no tienen un trabajo, se quedan registrados, terminan perdiendo más de lo que pueden llegar a tener. Y la verdad que es una discusión que se tiene que dar, no solamente ahora, hay un largo plazo también, de lo que cuesta no solamente criar a un hijo, ¿no? En el tiempo, la dedicación, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Digo, esto viene a dar una discusión de fondo, por eso creo que es muy rico el debate, poder escuchar a las compañeras que tienen un montón para aportar y que trabajaron en el proyecto y que tiene también que ver con una discusión que tiene que ver con qué clase de justicia queremos en nuestro país. Si claramente es una justicia que esté resolviendo los problemas de la gente o que esté con una agenda electoral que nada tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo saluda. ¿Cómo te va? Es un tema que a simple vista imaginamos que puede reunir el consenso de los diferentes bloques. ¿Qué es lo que está faltando en este momento para que la discusión pueda avanzar en el ámbito de las comisiones o en un plenario? Y lo que vengo planteando hoy, no solamente el Poder Judicial, digo, hoy tenemos una oposición que es muy irresponsable, que claramente este Congreso no está legislando porque no tiene una agenda que tenga que ver con la situación que está viviendo nuestro país. Nosotros la semana pasada presentamos de vuelta el proyecto de la ley de envase, que perdió estado parlamentario. Digo, venimos teniendo propuestas serias que tienen que ver de cómo hacemos para transformar la vida de la gente. Pero bueno, están todos hoy con una agenda electoral que nada tiene que ver, digo, con la necesidad de urgencia de nuestro pueblo, pero lo digo en general, digo, haciendo autocrítica también hacia nuestro espacio político. Digo, nosotros tenemos lo que ocupamos una función, hasta el 10 de diciembre tenemos la responsabilidad de que este Congreso funcione, tenemos que legislar leyes que le transformen la vida a la gente, tenemos que hacer que la gente la deje de pasar mal, y bueno, creo que estas iniciativas vienen a plantear eso, ¿no? Una discusión de lo que necesitamos hoy. Hoy necesitamos discutir leyes que tengan que ver con nuestro pueblo, no leyes que nos imponga el Fondo Monetario y agenda que no tenga nada que ver con la urgencia de nuestro país. La dirigencia política tiene que hacer una autorreflexión de que los que ocupamos lugares y tenemos la responsabilidad hasta el 10 de diciembre, tenemos que seguir trabajando justamente para eso, para profundizar lo que ya venimos haciendo y poder seguir garantizando los derechos que faltan. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien. En general lo que tiene que ver con este tipo de agenda que usted está planteando es bastante transversal y
las mujeres de todos los bloques suelen plantear esa cosa de, bueno, nosotros podemos tener muchas diferencias, muchas discusiones, pero en esta agenda vamos todas juntas. Digo, ni siquiera en este tema se pudo romper esto que usted plantea de están con la agenda electoral y no vienen a sesionar. O sea, no hubo contacto, no le respondieron nada. Mira, o sea, lo que nosotros intentamos todo el tiempo es que esto funcione, digo, tratamos de promover justamente que se abra el debate, de que podamos tener, claramente está expuesto de que pensamos diferente, que defendemos distintos intereses, pero digo, nosotros tenemos una responsabilidad que el pueblo nos votó justamente para que estemos acá trabajando, para que pensemos leyes que tengan que ver con esto, cómo hacemos para mejorar la vida de la gente y que podamos debatir ideas. Digo, hoy la verdad que falta eso, porque claramente hay otras demandas, si se quiere, ¿no? Y bueno, yo no comparto eso. Yo la verdad que yo sigo viviendo en mi barrio y cuando vuelvo, esta agenda justamente tiene que ver con nuestro sector, digo, dar una discusión también de quiénes son las más pobres dentro de los pobres. En eso tiene que ver como la agenda del feminismo, ¿no? Esta agenda viene también a plantear un montón de necesidades y urgencias que tenemos. Esta es un paso, digamos, de lo que nosotros queremos avanzar. Nosotros no podemos discutir a espalda de las mujeres, a espalda de las mujeres más pobres y creo que esto es una realidad que viene a plantear que hace mucho tiempo estamos postergada y que tenemos que empezar a discutir. No solamente en una agenda que tenga que ver con garantizar derechos para las niñeces, sino también una agenda que tenga que ver de pensar en qué justicia queremos. Si queremos una justicia que actúe rápido y que actúe a favor del pueblo o una justicia que siempre esté defendiendo los intereses de los que más tienen y que esté muy alejada de la realidad del pueblo, ¿no? Natalia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Lourdes. Muy bien. Bueno, parte de lo que se trata también esta actividad que recién le veníamos comentando, pensando que, bueno, es propuestas legislativas, derecho a la obligación alimentaria, estoy sirviéndome de lo que establece bien este proyecto, en realidad no proyecto, sino cuál es el fin, ¿no?, de estas propuestas y también de conocer cuál es la realidad de esto que decía la diputada, qué es lo que viven las madres que lamentablemente pierden mucho tiempo a la hora de tener que exigir una cuota alimentaria por razones de que el padre en este caso no está en el ámbito laboral de una forma más regular, no está registrado, por lo tanto esto también hace que se siga habiendo pérdidas con respecto al tiempo también de las madres y en este caso con menores de por medio. Lourdes, una convocatoria importante por lo que se ve a tus espaldas. Vos estás en una de las salas más grandes que tiene el anexo de la Cámara de Diputados. Sí. Ahí estamos viendo. Decir que, bueno, en este derecho a la obligación alimentaria y defensa de las madres hay, por supuesto, muchos miembros de la Secretaría de la Mujer, en este caso del Ministerio de la Mujer, Diversidad e Igualdad, que, bueno, han llegado hasta aquí, hasta el Congreso de la Nación, hasta el anexo C, para, bueno, abordar este tipo de propuestas legislativas, para modificar también, de alguna manera, todo el paso a paso que se vive dentro del ámbito judicial y de esa forma darle celeridad a estos trámites que, por supuesto, conllevan mucho tiempo, mucho dinero y un desgaste en lo mental y en lo emocional para las madres, que a veces son pilares de familia, por esto que les decía, por parte de una falta, no tiene nada que ver, o de alguna manera sí, con el género, pero no está ligado netamente al género, pero sí en muchas ocasiones por parte de los hombres que deciden no aportar, por eso también se refería a un poder judicial con algunas reformas feministas, a la hora de trabajar este tipo de propuestas. Lourdes, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí estaba Lourdes López, en anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, un recinto colmado, ahí enseguida nuestro cámara nos mostró cómo estaba diagramada la comisión y la cantidad de gente respecto a este debate que se va a dar en el anexo C de la Cámara de Diputados, en este salón que habitualmente se reúne la Comisión de Presupuesto y hay varios plenarios con otras comisiones, porque es una de las salas más grandes que tiene el anexo de la Cámara de Diputados para poder debatir y discutir de manera amplia y cómoda por parte de los legisladores nacionales.
es tanta la información que van a recibir los diputados, tanto los invitados de distintas áreas o de gobierno o de manera privada, pero lo cierto es que va a haber importantes debates que se puedan dar en la tarde de hoy en este anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, y veremos si a partir de esto empieza a discutirse ya algún proyecto impulsado, como nos decía la diputada Saracho o el propio diputado Leonardo Grosso, también del Frente de Todos, que son los que llevan adelante esta convocatoria y que Lourdes nos estaba señalando. Bueno, cambiamos de tema y seguimos hablando en parte de lo que tiene que ver con esta agenda, porque la agenda del Congreso tiene estas reuniones, que uno puede decir más informales, que de luego se transforman en formales, y después tienen las que ya empiezan a diagramarse para la próxima semana. Y ahí está juicio político, están temas vinculados con la economía, temas vinculados, veremos qué pasa con la agenda que puedan llegar a acordar oficialistas y opositores para ver si puede haber sesión en la Cámara de Diputados de la Nación con varios temas, entre otros temas la situación de los tenedores de crédito SUBA, que tuvo dictamen la última semana y pasa y se transforma en uno de los temas centrales también a discutir por este Congreso Nacional en estos momentos de, volvemos a repetir, de transitar de campaña electoral y de definiciones electorales, donde seguramente después del sábado quedarán muchos conformes y otros no tanto respecto a cómo quedarán conformadas las listas. Pero lo cierto es que la agenda del Congreso está relacionada también con lo que pasa en la situación electoral que vive la República Argentina. Nos vamos nuevamente rápidamente a nuestro móvil. Lourdes, nuevamente, adelante. Así es, Fer. Bueno, una tarde, por supuesto, muy movida en esta temática y en este ámbito. Estamos con Estela Díaz, quien es la ministra de las Mujeres, en este caso, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, Estela, por acercarse hasta el móvil de Diputados Televisión. Y un problema y muchas perspectivas distintas sobre la responsabilidad a la hora de pagar la cuota alimentaria, ¿no? Sí, nosotros es un tema que tomamos porque la verdad que nos resonaba todo el tiempo en las distintas iniciativas que llevábamos adelante como ministerio. Por supuesto, cuando atendés la violencia por razones de género, pero no solo allí. Hicimos una encuesta que tuvo una encuesta autoadministrada por las vías de internet, pero también tuvo un cuestionario y entrevistas en profundidad. Y ahí se dio que casi el 67% o no la paga la cuota o la paga de manera irregular, un incumplimiento muy elevado, y esto hace la situación de empobrecimiento de las mujeres, de sobrecarga de la tarea de cuidado, porque además no solo es la falta de aporte económico, sino del tiempo de cuidado. Bueno, a partir de ello también generamos una serie de iniciativas para los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, y estas iniciativas están en proceso de trabajo, de camino, y bueno, un gusto también poder estar discutiendo iniciativas en el ámbito legislativo nacional. Estela, buenas tardes, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Estela, antes dialogando con Lourdes, con nuestro móvil, decíamos, este no es un tema nuevo para el Congreso Nacional y seguramente tampoco es un tema nuevo para la provincia de Buenos Aires, ni tampoco para las centrales sindicales, este tema de la cuota alimenticia y todo lo que, digamos, todo lo que a partir de allí empieza a suceder. Es un debate que no se agota. No, y además es un debate que muy generalizado. Por eso, digamos, ha tenido impacto el informe que produjimos. Bueno, después desde el Ministerio de Economía, el ministro Massa con su equipo y las áreas de género están construyendo con el INDEC el registro que tiene cómo se fija un índice de cuidado de alimentación y cuidado de las infancias, porque hay una discusión de cómo fijamos la cuota. Los progenitores no pueden desentenderse de la crianza. Esa es una cuestión que está en el fondo de esto. Detrás tiene mucho que ver con cómo se paterna, cómo el cuidar también es un tema de varones en lo económico y en el tiempo de cuidado. Este es un debate de cambio cultural, pero también es un debate que hace a la situación de pobreza. Cuando hablamos de la feminización de la pobreza o de las infancias, esto también tiene un impacto, el sobreendeudamiento de los hogares. Entonces, colocarlo en agenda es muy importante, porque no alcanza además nada más que con el registro de morosos. A veces se los habla el registro
registro de morosos no es nada más que lo punitivo, que hay que mejorarlo, que hay que mejorar el registro, pero también tenemos que apostar fuerte al cambio cultural y a la responsabilidad, porque es la que hemos asumido como progenitores en la sociedad, ¿no? ¿Qué tal, ministra? Martín Bravo la saluda, ¿cómo le va? No sé. Mira, nos están llamando que empieza la actividad y yo estoy acá en el panel de apertura. Perfecto, perfecto. Estela, le agradecemos estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Bueno, Lourdes. Bueno, damos por comenzada la actividad entonces. Perfecto, gracias. Ahí está Lourdes López con nuestro móvil, ahí en Anexo C. Empieza esta actividad que seguramente la vamos a tener reflejada a lo largo de la programación de Diputados Televisión, los diferentes segmentos, con las diferentes opiniones de los legisladores y de los participantes, en definitiva, y de las participantes, tanto en la comisión como una vez que se retiran y poder tener las notas, entrevistas con los diferentes participantes de este encuentro, que hoy es informal, hoy es informativo para los legisladores nacionales y que puede llegar a transformarse en reuniones más formales por parte de las comisiones respectivas y empezar a analizar y transitar el camino de los diferentes proyectos que circulan por estas horas en el Congreso Nacional. Una agenda del Congreso que, claro, está marcada también por el calendario electoral, está marcada por lo que viene sucediendo también en el Congreso con los diferentes debates, entre ellos el tema del juicio político. Todo lo que sucede fuera del Congreso tiene una repercusión directa aquí en el Congreso. Sí, claramente, claramente. Así es como se van presentando proyectos, claro, y así es como van sucediendo las cosas. Hay un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que presentó hace minutos el bloque de diputados de Juntos por el Cambio. Hay un pedido de intervención de la provincia de Jujuy que presentó hace unos minutos la diputada Gisela Marciota. Claro. Digo, toda esa dinámica, una dinámica que tiene muy poco, o sea, que para que progrese tiene muy poco espacio, porque para eso hace falta que funcionen las comisiones. Y en este proceso electoral se complica mucho más. Pero digo, todo lo que sucede afuera, como siempre decimos, repercute adentro de la Cámara de Diputados y adentro del Congreso de la Nación. En el medio de todo esto, obviamente, el debate, la discusión de aquellos legisladores que terminan su mandato el 10 de diciembre, claro, como decía recién la diputada Saracho, y que tienen la intención de renovar. Claro. Que tienen la intención de renovar, entonces también están en plena conversación dentro de su fuerza política para ver qué lugar ocupan en las listas que se tienen que presentar este sábado a la medianoche para ver si entran. ¿Qué pasa con aquel diputado, hoy actual diputado, y que llega el sábado a la noche y que no encuentra un lugar y se queda fuera de la lista, o el lugar donde lo ubican es un lugar muy poco expectante para poder renovar su banca? ¿Cómo será el trabajo, ¿no?, de aquí? El trabajo de la política para contenerlo. Tiene mayores perspectivas el espacio que puede tener la posibilidad de ser gobierno, ¿no? Porque claro, ahí se abren muchos espacios en el Ejecutivo como para que ese diputado, ese senador que ya no va a renovar, se le dice el legislador ya de brazos caídos, ¿no? Los últimos meses, si no tiene posibilidad de renovar, pero bueno, supuestamente, como dijo la diputada, ellos son militantes, políticos, tienen el mandato hasta diciembre. Claro. Y es cierto también que más allá de eso ya no viene funcionando, no viene habiendo tanta actividad en el Congreso porque está muy trabada la relación de fuerzas. Ya hay también, más allá del cierre de listas, hay también elecciones en las provincias. Este domingo tenemos Córdoba, una elección muy importante, y así, bueno, tuvimos varias, ¿no? San Luis, Tucumán, los domingos pasados. Pero también Formosa hace que... tenemos fin de semana también. Formosa tenemos este fin de semana, que digo, ahí tenés discusión judicial, básicamente, respecto de la candidatura de Gildo Infran. Y aparte, Formosa elige diputados y elige senadores. Con el caso de Formosa, la Corte no se expidió. No se expidió. ¿No? Lo único que quedó en el ámbito judicial fue, digamos, lo que señaló el procurador. Claro. Dijo, no es un tema para que lo analice la Corte. Sí, ya una vez que se concreta la elección,
Sí, ya está. Ya sería demasiado Claro. conflictivo. Ahora es un que haya tema futuro fallo que de la sí, Corte. las fuerzas políticas pueden estar discutiendo puertas hacia adentro de Formosa. Digamos, un tema de Formosa, de los formoseños. De modificar la modificar su constitución. Sí. ¿no? Puede haber atravesado la campaña probablemente, puede haber sido utilizado como eje de la campaña También. por parte de la oposición, ¿no? Claro. Es decir, bueno, tenemos que modificar la constitución, que no sea reelecto un gobernador por tiempo indeterminado, ¿no? Que pueda ser reelegido 2 periodos. Parte de lo que tiene que ver con los calendarios electorales, por ejemplo, en las constituciones provinciales, algo de eso se discutió en Jujuy. Sí. Que sí. fue también no terminar con la ley de lemas, Sí, modificar algunos temas que tienen que ver con lo electoral. Modifica el sistema electoral de entrada. Lleva adelante algo que planteó acá el diputado Emilio Monzó para el ámbito nacional, que es que tengas una sola elección cada 4 años y que en esa elección elijas tanto gobernador como legisladores. Claro. Después, a diferencia de lo que plantea Emilio Monzó a nivel nacional, que es modificar el sistema electoral para votar una vez cada 4 años, lo que plantea la Constitución de la provincia de Jujuy es que quien gana la gobernación se lleva la mitad más 1 de los legisladores. No importa si otra fuerza tuvo más votos para legislador. Se queda con la mayoría legislativa. Claro. También, durante el periodo de 4 años. Bueno, diferentes alternativas, discusiones que se dan en las provincias, claro, y también está la presentación desde el punto de vista en lo que tiene que ver con lo nacional, lo que decía David, la presentación o el proyecto de Emilio Monzó, que de prosperar, ¿cómo terminaría esto? Tendría que prosperar convocando a una convención constituyente que se modifique la Constitución, porque hoy la Constitución habla de elecciones nacionales cada 2 años y la renovación de las cámaras legislativas cada 2 años. De modificarse no alcanza solamente con un proyecto. El proyecto puede llevar adelante la necesidad de modificar la Constitución Nacional. ¿Y en qué puntos modificarla? En esos puntos que habla el proyecto. Pero primero hay que declarar la necesidad de la reforma y esto implica también un gran acuerdo político entre las diferentes fuerzas y partidos políticos en la República Argentina. Cambiamos de tema, hablamos de otro proyecto que necesita menos número para avanzar y en principio ya tiene bastante acuerdo, que tiene que ver con las economías regionales, Martín. Así es, Fernando, exactamente. El proyecto ya tiene dictamen de las comisiones de presupuesto, de economía y desarrollo regional. Tiene bastante consenso, así que es uno de los proyectos que están pendientes y tiene posibilidades de ser incluido en un temario, cuando haya sesión, ¿no? Cuando afloje un poco toda esta intensidad electoral. Probablemente después de los cierres y de la elección en Córdoba, en Formosa, se abre una ventana antes de las PASO, ¿no? Ahí hay un poco más de 1 mes y medio que probablemente pueda haber una sesión. Este es un proyecto de Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos. Lo que propone es que esta promoción de la producción orgánica, en caso de ser aprobado, sancionado, va a regir en todo el territorio durante 10 años y podrán acogerse los productores y elaboradores de productos alcanzados por la ley 25.127 que acrediten al menos 1 año de permanencia. Esa ley es la Ley de Producción Ecológica y Orgánica, es de 1999. En base a esa ley, el SENASA certifica a los productos como orgánicos, ¿no? Hay toda una serie de requisitos y lo que dice el proyecto es que tienen que tener, como vemos en la placa, 1 año de permanencia. Ya tienen que estar certificados que el producto es orgánico. Vamos a la siguiente placa. El proyecto crea un registro de productores en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y lo que propone básicamente son beneficios impositivos. Los beneficiarios podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 70% de las contribuciones patronales, es decir, el empleo que se genere sobre estos productos van a pagar menos impuestos sobre la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción y o elaboración
de estos productos orgánicos. Hay más beneficios impositivos que lo vamos a ver en la próxima placa. Por un lado, los aportes patronales y también usar esos mismos bonos para la cancelación de tributos nacionales y aduaneros, excluido el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias tiene un beneficio aparte, que es la reducción del 60% del monto total de ese impuesto para cada ejercicio. Y lo que aclara también el proyecto es que no podrá usarse para cancelar deudas anteriores, es decir, a partir del momento de la sanción del proyecto. Vamos a la próxima. Creo que queda alguna. Después voy a pasar algunos datos de cómo está creciendo la producción orgánica. El proyecto crea un fondo de promoción y van a quedar excluidos de los beneficios, ¿no? De los posibles beneficiarios, los sujetos declarados en estado de quiebra, querellados o denunciados penalmente en la AFIP o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros. Es decir, hay que estar, como decíamos, hablábamos de los deudores alimentarios, claro. Hay que tener también la ficha limpia en cuanto a las obligaciones impositivas. No tiene, como decía Fernando, grandes objeciones el proyecto. Durante el debate en comisión, Juan López, Martín Tetaz, Lisandro Nieri, opositores, lo que planteaban era que el Congreso está, por lo general, lo que ellos llaman poniendo parches, dando estos beneficios, y ellos planteaban que tenía que haber, sería mejor encarar un esquema integral de beneficios a la producción, no los orgánicos, no el sector automotriz, de los diferentes sectores, sino algo integral, pero no había grandes objeciones. Y algunos datos que tiene el proyecto en cuanto a la producción orgánica es que registra un aumento en cuanto a las hectáreas cosechadas y certificadas del 14% anual. El último año hubo 3,9 millones de hectáreas con esta certificación. Igual eso todavía no se siente tanto en el consumo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos o se exportan o también forman parte después de un proceso de industrialización. Por ejemplo, para hacer harina de trigo, yerba, puré de tomate, alimento balanceado para perros, azúcar de caña. Pero bueno, es positivo que las hectáreas certificadas van en aumento. Bueno, y acuerdo político fundamental, que es el que se consiguió, y además tener la posibilidad ya que este proyecto tiene lo que se refiere a el dictamen correspondiente y por lo tanto en condiciones de llegar en esta agenda de consenso que busca tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, como el presidente de la bancada del oficialismo, Germán Martínez, tener una agenda de consenso para ofrecerle a la oposición y poder tener ciertos acuerdos políticos que, bien dice Martín, después del sábado a la noche, o sea, después de este fin de semana, donde ya tengamos a las listas con los precandidatos conformadas, y por el otro lado, terminada una de las elecciones principales y más reñidas que va a tener la República Argentina, que es la elección en la provincia de Córdoba. Me parece que la próxima elección también reñida va a ser Santa Fe, sí. Pero en principio Córdoba, que es una elección bastante reñida por las fuerzas Juntos por el Cambio por un lado, Juan Schiaretti y el peronismo cordobés por el otro, y en el medio la posibilidad que a futuro tengan algún trabajo en conjunto, sí. Entre Juntos por el Cambio y el peronismo de Schiaretti, relegando, me parece, un poco más a el Frente de Todos. En la provincia de Córdoba, que es una provincia que le cuesta y bastante al Frente de Todos hacer pie. Bueno, sin ir más lejos, el Frente de Todos retiró a algunos candidatos, digo, no participan todos en todos los segmentos de las elecciones, digo, se elige el legislador, se elige al intendente de la ciudad de Córdoba, se elige al gobernador de Córdoba. El Frente de Todos dijo, bueno, me retiro de la contienda porque... Sí. Pero todo eso. Hablando de los candidatos y de Juntos por el Cambio, un ex diputado sería, o pues ya está casi seguro que va a ser el candidato a vicepresidente de una de las fórmulas de Juntos por el Cambio. Ajá. Patricia Bullrich eligió a Luis Petri. Luis Petri, el hombre de Mendoza. El ex hizo diputado. Muy buena elección en Mendoza. Claro, pero digo, es ex diputado, fue candidato a las PASO para gobernador, peleó contra Cornejo
para ir como candidato a gobernador de la provincia de Mendoza por el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Perdió y bueno, ahora Luis Petri sería el candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich. Con lo cual, de ganar, una colega nuestra sería la primera, ¿cómo sería? Primera vicedama, no sé cómo sería. Claro, Cristina Pérez. Claro. Lo cierto es que Patricia Bullrich siempre miró Mendoza para buscar a su compañero de fórmula. Primero era Cornejo. Sí. Me parece que Cornejo tenía en mente como segunda chance la posibilidad de acompañar a Patricia Bullrich. Sí, nunca le interesó a Cornejo, que tiene un perfil más ejecutivo. En todo caso, en caso de integrar un gobierno nacional presidido por Patricia Bullrich, le interesaba más algún rol ejecutivo, como ministro, como jefe de gabinete. No le atraía tanto el Senado. Claro. Y bueno, finalmente se inclinó por un rol ejecutivo en su provincia, ¿no? Claro. Y uno presuponía que, bueno, si Bullrich estaba mirando Mendoza y Cornejo triunfaba como triunfó en las elecciones para gobernador de su provincia, Rodolfo Suárez podría ser el elegido por parte de Patricia Bullrich, pero me parece que Rodolfo Suárez termina ocupando, digamos, completando el mandato de los 4 años que le quedan todavía de senador a esa banca que hasta diciembre la tiene Cornejo y luego sería Suárez, que es su suplente en el Senado Nacional. Y Luis Petri, que hizo una buena elección interna, pierde contra Cornejo, pero cuando termina esa elección, que Patricia Bullrich estuvo ahí en la provincia de Mendoza, en el escenario está el gobernador Suárez, está Patricia Bullrich, está Cornejo, el gobernador electo, y también está Luis Petri, felicitando y acompañando al partido con la elección que hizo y con el triunfo del partido en la provincia de Mendoza. Compitió contra Cornejo, pero demostrando que no es el enemigo de Cornejo. No, aunque en su momento tuvieron una mala relación, no. A ver, me parece que Juntos por el Cambio en Mendoza, el conflicto lo tuvieron con otro diputado, con Omar de Marchi, que era el titular del PRO en Mendoza, el diputado que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Decidió ir por afuera de Juntos por el Cambio, a sabiendas que no podía disputarle el poder dentro de la coalición a Cornejo, que contaba con el apoyo de toda la cúpula del PRO. Entonces decidió ir por afuera, perdió en lo que fueron las elecciones, las PASO y ahí. Ahora, en el radicalismo, Cornejo era un número opuesto y es como vos decís, el gobernador va a ir a terminar el mandato de Cornejo en el Senado de la Nación, teniendo en cuenta que la Constitución, en esto que hablamos, la Constitución de Formosa, la Constitución de Jujuy, la Constitución de Mendoza prohíbe que el gobernador saliente sea candidato a diputado. No puede ser candidato a diputado en esa elección, tiene que esperar un nuevo mandato, un nuevo proceso electoral. O sea, claro, 2 sí años. Puede ser candidato a senador. Perdón, es al revés. Sí puede ser candidato a diputado, no puede ser candidato a senador. Pero Suárez quedó como suplente de Cornejo. Por eso puede acceder al Senado. Porque recuerden que Cornejo fue primero diputado y después senador. Claro, exactamente. Porque no pueden saltar al Senado de la Nación desde la gobernación. Tienen que pasar por la Cámara de Diputados. Y en el caso de la provincia de Mendoza hubo varios proyectos que no prosperaron, pero no hay reelección. No hay reelección de gobernador. 4 años... Y el gobernador pasa a ser, legislador en el momento que quede habilitado para ser diputado, o en su momento cuando quede habilitado para ser Santa Fe, ¿no? Santa Fe tampoco, no tiene reelección. Bueno, nos vamos a ir a la pausa para regresar y seguir hablando de esto, de lo que tiene que ver con el calendario electoral, que el sábado a la noche se cierran la presentación de los precandidatos y hablando también de lo que se viene en la agenda de esta Cámara de Diputados de la Nación y por supuesto, viendo también la posibilidad de charlar con algún diputado y alguna diputada de la Nación. Hacemos la pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos.
tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo andan? Aquí estamos en Todo Cultura. Y agradezco mucho la posibilidad que me ha dado el Congreso a través de Cultura de Diputados, junto con la Academia Nacional de Folclore, de propiciar un espacio donde yo he podido mostrar mis cuadros y que sé que va a seguir eso con otros artistas. Mi hermano era representante artístico en esa época y fue un poco la influencia que tuve. Y después, como todo chico, ¿no? Me armé un grupo en el barrio y... ¿Una banda de garage? Una banda de garage, lo que dirían hoy los americanos. No era de punk, pero era de música, en ese momento era música beat, se le decía. Estaba el rock sinfónico y la música beat. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso ChatGPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual las expectativas pasan por fuera del Parlamento más que por dentro del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque las expectativas están centradas por estas horas en la definición de candidatos. David nos contaba antes que Patricia Bullrich eligió a un exdiputado nacional, Luis Petri, de la Unión Cívica Radical, para conformar su binomio y competir en las elecciones primarias de Juntos por el Cambio, y seguramente lo que va a ser la fuerza de Patricia Bullrich ahora con Petri, con el exdiputado Luis Petri, va a ser ir conformando lo que van a ser las listas de candidatos, ¿no? Sí. Lo que decíamos antes, cada sector va a ir con su propia lista, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio. Sí, sí. No hay acuerdo de unidad de ahí para abajo. Al contrario, no. Por lo menos es lo que dicen ahora cada sector, ¿no? Tanto el sector del PRO, liderado por Larreta, que tiene, bueno, a un sector del radicalismo también, el de Gerardo Morales, Martín Lustó, tiene algunos otros referentes de otros partidos como Miguel Pichetto, José Luis Espert, están de ese lado. La coalición cívica también está volcada hacia ese lado de la interna, ¿no? Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro. Bueno, ahí van a armar su propia lista. Y aparte, bueno, Patricia Bullrich, con un sector del PRO, otro sector del radicalismo, el más referenciado en Mendoza, como decías, Fernando, liderado por Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez. Bueno, ahora con Luis Petri se confirma esa inclinación. Después hay que ver si hay algún acuerdo en alguna provincia puntual, en algún municipio. Los intendentes bonaerenses del PRO estaban diciendo, bueno, por lo menos son 22 los intendentes bonaerenses del PRO, estaban diciendo, por lo menos en nuestros municipios déjennos llevar las 2 boletas, no pongamos en riesgo, porque ahí cuando, por más que sea el intendente que tenga posibilidad de ganar, cuando hay una interna se empieza a complicar. Ya después hay concejales del otro sector que no sabe cómo van a responder, a veces quedan heridos que después, bueno, no están para la general. Pero por ahora hay, salvo casos muy puntuales, Vicente López puede ser, Mar del Plata, General Porredón, que está en Montenegro. Después el resto, hay competencia en todos los distritos. Sí, sí, porque en esas internas que veíamos lo que sucedió es que como no hubo lista de unidad, no les permitieron a los intendentes hacer una B, básicamente, que es ellos como cabeza y después llevar las 2 listas. Lo que pasaba era que cada sector
plantaba su candidato a intendente, porque vos no plantás una lista para legislador sin un candidato a intendente. Entonces plantaba, si había un intendente que estaba más relacionado al sector de Horacio Rodríguez Larreta, el sector de Patricia Bullrich ponía un candidato a intendente. Lo mismo al revés. Entonces eso dificultaba mucho y eso va a dificultar mucho el armado de las listas. Bueno, a ver, estamos hablando de las candidaturas desde hace tiempo. Ahora estamos ya en momentos de definiciones. Pero desde hace tiempo estamos hablando de candidatos que se van lanzando, precandidatos que se van lanzando, o no sé si lanzando, pero sí anunciando que van a ser. Cuando un determinado referente señala que va a ocupar que tiene intención de ocupar un cargo importante, sea en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, sin dudas también empieza a diagramar una estrategia de querer instalar candidatos locales. Exacto. Después será el momento de ver cuándo los baja. Claro. ¿No? Sí, en algún momento veremos qué es lo que pasa, por ejemplo, con Miguel Pichetto dentro del Frente de Todos, dentro de Juntos por el Cambio. Sí. En Juntos por el Cambio tenés 7 todavía. Claro. Que 7 precandidatos presidenciales que todavía no se bajaron. En algún momento se habló Pichetto, a último momento va a bajar su candidatura. Sí. Todavía no lo hizo. Es probable que lo haga porque lo que estamos hablando, no está armando las listas en todas las provincias, en todos los distritos bonaerenses. Pero bueno, por ahora él es precandidato. Él hasta ahora no anunció que se bajaba. Tenemos los dos del PRO, Bullrich y Larreta. Los dos radicales todavía están. Claro. Todavía no se bajaron, Morales y Manes. Y después tenés Pichetto, tenés Carrió. Carrió dice que va a dar su testimonio y dice que no se baja, que el sábado va a anunciar su candidato a vice. Claro. Y tenés José Luis Espert, que también él se sumó como para ser candidato a presidente. Generó ahí un ruido porque Bullrich dice que es una maniobra para sacarle votos a ella, no a Milei. Pero Larreta lo quiere como candidato a presidente, así que también todavía está en carrera, así que son 7. Probablemente queden en los próximos días, las próximas horas, empiecen a quedar menos. Claro. Pero por ahora son 7, son muchos. La intención de Larreta es buscar un referente del interior. Sí. Principalmente del radicalismo. Sí, la idea la idea de en Juntos por el Cambio en general, y esto aprobado en su momento por todos los sectores de Juntos por el Cambio, es que las fórmulas sean cruzadas. ¿Esto qué significa? Que sea un candidato del PRO o un candidato de la Unión Cívica Radical. No importa, digo, si estamos hablando de quién encabeza qué, pero que la idea sea cruzada. Eso lo había aprobado Mauricio Macri en su momento, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Morales, Lustó, digo, todos los que eran los referentes de cada uno de los sectores. Patricia Bullrich lleva un radical. Ahora Horacio Rodríguez Larreta, veremos quién lleva, lo mismo Morales y si se mantiene como candidato. Y veremos también Elisa Carrió. Elisa Carrió, Facundo Manes. Ojo, Elisa Carrió, digo, ese acuerdo es del PRO y la Unión Cívica Radical, más que de Juntos por el Cambio en su totalidad. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Catamarca. Diputado Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estábamos hablando con Martín, con David, un poco momentos de definiciones en todas las fuerzas políticas, en los más grandes sectores políticos, que puede ser Juntos por el Cambio, que puede ser el Frente de Todos, o Unión por la Patria ahora, pero también en las fuerzas más pequeñas que tiene cada una de las competiciones que se van aquellas fuerzas que van a competir el próximo 13 de agosto. ¿Cómo está viviendo, Rubén, usted este momento de definiciones Juntos por el Cambio? Ahora se anunció que Patricia Bullrich eligió al exdiputado Luis Petri como candidato a vice. Ahí ya habría un tema ya solucionado en cuanto a conocer cuáles son los precandidatos, por lo menos de un sector ya está definido. Sí, bueno, a ver, yo lo estoy viviendo muy intensamente, pero lo vivo desde la patria chica, porque nosotros también, acuérdense que Catamarca tiene que elegir en el mismo calendario que la Nación, y nosotros también tenemos pasos, o sea que nosotros no solamente
vamos a votar por presidente y vice y la lista de diputados nacionales, senadores, no renueva ahora Catamarca, sino que vamos a votar toda la boleta provincial, o sea, desde gobernador hasta concejales. Así que eso, bueno, un poco a los protagonistas de la política opositora en Catamarca nos tiene estos días muy ocupados. De hecho, hoy estoy en la ciudad, pero ayer estuve recorriendo todo el este de Catamarca, reuniéndome con candidatos a intendentes, o mejor dicho, precandidatos a intendentes de las localidades del este de Catamarca, que están en nuestro espacio. Cuando yo digo nuestro espacio, digo un buen sector del PRO, la coalición cívica y muchos referentes radicales del interior. Nosotros tenemos un armado provincial en el cual yo lo encabezo como candidato a gobernador. Estamos hablando con otra lista, básicamente otra lista encabezada, digamos, de extracción radical, para ver si podemos confluir. Las dos listas tenemos estamos en sintonía con las líneas políticas trazadas por Larreta, por Carrió y por Morales, así que estamos en un periodo en horas de impas, hablando a ver si es posible, si es factible fusionar esas listas o no. Seguramente va a haber otra lista que la acompañe a Patricia Bullrich localmente, así que también nosotros estamos en periodo de mucha intensidad política y de mucha conversación y de mucho trabajo logístico, porque hay que armar, juntar los avales, firmar las aceptaciones a candidaturas, etc. Claro, son momentos de definiciones, o sea que también el sábado a la noche cierra la inscripción de los precandidatos locales de la provincia de Catamarca. A todas las categorías provinciales y municipales de Catamarca. Claro. Exactamente. Y ahí en el plano nacional, más allá de las candidaturas presidenciales, están los candidatos a diputados nacionales que ya los tienen definidos. Claro. ¿Quiénes van a ser los precandidatos por Catamarca de su sector? No porque es decir, nuestra lista sí, ya la tiene definida. Pero si terminamos fusionando con otra lista, vamos a tener que rever esa definición. Claro. Nosotros tenemos el armado hecho, pero vuelvo a repetir, estamos en diálogo. No sé qué terminará el diálogo. La verdad que tampoco quiero dar muchos nombres, porque más que los que se han expuesto públicamente ya, porque al ser un momento de negociación y de conversación con otros sectores de Juntos por el Cambio, me parece que es medio imprudente darlo. Claro. Pero bueno, a propósito de la tarea del interior, les comento que yo hoy a la mañana di una conferencia de prensa donde denuncié una serie de microfraudes, por decirlo de una manera benigna, que ya se está perpetrando en Catamarca, porque hay localidades de Catamarca muy pegados a la provincia de Santiago del Estero, localidades chicas. Algunas de esas localidades eligen intendentes, son intendencias de segunda, y algunas de esas localidades gravitan en la elección de senadores provinciales. Bueno, esas localidades, si uno compara con el número de habitantes que dice el Censo Nacional, y ahora va al padrón, resulta que el Censo Nacional, en el que se incluyen los menores de edad que no votan, hay menos gente que los que ahora tiene el padrón. O sea, hay padrones que han sido inflados con santiagueños que viven cerca del límite. Aparte hay ciudades, esto es una particularidad de Catamarca, hay ciudades como Lavalle, que hay una parte que es catamarqueña, otra parte santiagueña, pero es prácticamente una unidad urbana,
o una ciudad como Tapso, donde también pasa lo mismo, o un pueblo pequeño de San Pedro de Guasayán también pasa lo mismo, pasa la vía que es el límite y hay catamarqueños y hay santiagueños. Bueno, ¿qué pasa? Como en Santiago va desacompasado del resto de las provincias para las elecciones provinciales, ya venimos viendo que año a año hay personas que figuran en el padrón de Santiago y al otro año en el de Catamarca y al otro año en el de Santiago y al otro año en el de Catamarca. ¿Qué hacen los intendentes o los delegados municipales en el caso de Santiago del Estero? Les proveen de planes y les dan dádivas, por decirlo de alguna manera genérica, y les hacen sacar domicilio, y como son localidades chicas que a lo mejor votan, por ejemplo en Tapso, Catamarca votan 1.200 personas, ahora hay 1.700 para votar. De golpe, o sea, se han cruzado 500 cambios de domicilio. Claro. Esto, que parece hasta folclórico, es muy grave, porque esto define intendente, puede definir la composición del Senado de la provincia, y aparte es una foto de la Argentina, de una Argentina que este año cumplió 40 años de la restauración democrática, y estamos hablando de un fraude electoral que nos retrotrae a 1930. Es increíble que hoy yo esté diciendo esto, ocupándoles el tiempo a ustedes en esto, y yo preocupado por esto, porque es increíble que subsistan estas prácticas en el interior del país. Y este interior es el interior, no el interior en sí, las autoridades de este interior, de estas provincias que todavía tienen como una especie de formato feudal, son las que se oponen a la boleta única, porque les conviene para el fraude. Entonces, esto es un tema grave para la calidad institucional y la calidad y el respeto de la voluntad ciudadana. Y a mí me parece que no se le está dando la importancia que tiene. Yo hoy reclamé públicamente, porque hay denuncias formales ya presentadas en la justicia. Yo reclamé que la justicia electoral se haga cargo de esta situación. Nosotros no podemos ir con un fraude consumado antes que sea el día de la elección, ¿no es cierto? Sea el día de la paz. ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Muy bien. Como bien decía recién, Catamarca es una de las pocas provincias que va a votar en la misma fecha que la Nación. La mayoría de los gobernadores peronistas decidió desdoblar, ¿no? Adelantar o desdoblar para, bueno, no, para separarse de la elección nacional, dada la gestión de Alberto Fernández, su caída tan fuerte en la imagen. ¿Eso en Catamarca puede beneficiar a la oposición, el hecho de que sean en la misma fecha? ¿Cómo lo evalúan? Es probable, porque el gobierno nacional realmente tira para abajo desde el punto de vista electoral, ¿no? Porque se disfracen de lo que se disfracen, la gestión es muy mala, y económicamente hemos seguido cayendo. Acuérdense de la promesa de estar en abril en un 3% de inflación mensual, y bueno, ahora se supo lo de mayo y es un 7.8, o sea que está, la verdad es que pienso como usted, que desde el punto de vista electoral, eso, ese desplome del relato nacional también lo va a arrastrar al gobernador Jalil, que por otro lado tiene sus propios karma, ¿no? Tiene sus propias mochilas generadas por él mismo. Entre otras cosas, la muerte del ex ministro o el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, está manchada de ocultamiento. No estoy diciendo que el gobernador lo haya mandado a matar o matado, pero estoy diciendo que el gobernador es responsable de la investigación
haya fracasado desde la hora cero por las maniobras de ocultamiento que hubo. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Dos preguntas le quería hacer. La primera es, teniendo en cuenta el plazo que queda, ¿qué posibilidades cree que haya que una lista única de Juntos por... ¿A nivel nacional? Sí. Yo no veo muchas posibilidades. ¿No ve muchas posibilidades? No. Ok. Parece que no se van a poner de acuerdo en ningún distrito, ¿no? Parece que van a ir todos, por lo menos van a tener dos listas. La segunda pregunta que le quería hacer es, tiene que ver con su fuerza política, con la coalición cívica, digo. La coalición cívica logró en la provincia un acuerdo propio de cómo se intercala, cómo va a ser el reglamento, o tiene un acuerdo general. ¿Para Catamarca? Sí. Bueno, nosotros en nuestra lista ya hay acuerdo. Estamos hablando que cuando nosotros ya hace mucho los que venimos trabajando juntos, como teníamos la hipótesis de Horacio Rodríguez Larreta como referente del PRO candidato a presidente, de Gerardo Morales como jefe de la UCR candidato a presidente, y Elisa Carrió, líder de la coalición cívica, nosotros, el acuerdo de nuestra lista es que nuestra lista vaya eventualmente pegada a estas tres candidaturas. Okay. Y de acá hasta el sábado es probable que, no sé, la candidatura, se puede o no fusionar la candidatura de Rodríguez Larreta con Morales o con Milita, no sé, hay que esperar el sábado. Pero en esa eventualidad, nuestra lista, que es una lista plural, iría con esos tres candidatos a presidente. Esto legalmente es posible siempre y cuando los candidatos a presidente nos autoricen a que nos peguemos en todas esas variantes. La conversación hecha cada uno en su fuerza sería que va a haber autorización para eso. Rubén, ¿cómo la ve a Lilita Carrió para encarar esta campaña? Yo hablé antes de ayer con ella por teléfono, ¿no? Porque yo estoy, como se darán cuenta, muy metido acá y aparte no ha habido actividad parlamentaria en estos últimos días. La vi muy bien, muy tranquila, y me transmitió optimismo y serenidad. Incluso le comenté alguna situación, digamos, complicada que se podía plantear acá, y me dio un consejo como ella suele dar, bajo ningún punto, frente a algo que le comenté, me dijo: bajo ningún punto de vista vos podés abandonar la gente, vos si te tenés que sacrificar en tus aspiraciones, sacrificate, pero a la gente no la abandones. O sea, muy de ella ese tipo de respuesta, así que la verdad que me dejó muy tranquilo escucharla así. Bueno, obviamente estoy transmitiendo la subjetividad de una conversación, pero creo conocerla ya. Yo trabajo con ella desde el 2001, o sea que es como que ya la conozco bastante. ¿Y qué perspectivas tiene, diputado, la coalición cívica para renovar los mandatos de los diputados que se vencen, que son bastantes, ¿no? Son, si no me equivoco, 7. 7 de 11. 7 de 11, claro, una mayoría del bloque. Que bueno, me imagino, como contaba recién en el caso de Catamarca, no va a depender solamente de la candidatura de Carrió, sino que van intercalados en otras listas, en la de Rodríguez Larreta, hay que ver qué hace Morales. Pero claro, la coalición se amplió y eso genera tensiones, porque hay muchos espacios buscando lugares, ¿no? Seguramente, sí, seguramente. Yo creo que de los espacios actuales,
la mayoría se van a renovar. Yo no sé si es el término renovar, porque renovar parece que renueva la misma persona, pero me refiero para la fuerza, se va a renovar. Pero no, eso no aplica en todos los casos. De cualquier manera, como todo esto es producto o va a ser producto de una negociación final entre las distintas fuerzas, mucho no me animo a adelantar, porque bueno, en esto hay que ser prudentes y hay personas en el medio y hay nombres, así que y como en estos días hay cierto vértigo de especulaciones, yo prefiero hacerme un poquito al costado en cuanto a la celeridad de la especulación, ¿no? Rubén, hace unos días atrás, Lilita habló sobre las internas propias de Juntos por el Cambio, hizo referencia a que si ganaba el sector que impulsa el expresidente Mauricio Macri, existía el riesgo de un populismo de derecha. Frente a eso, también hay una lista de legisladores. Suponiendo eso, ¿cree que va a cambiar la conformación del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados? Si va a haber... este concepto de palomas y halcones a mí me parece un poco medio raro, pero planteado en los términos que lo planteé. No es muy aplicable tampoco, dada la foto de hoy, cuando uno lo compara. A ver, más halcón que Lilita peleándolo al kirchnerismo no creo que haya. Bueno, pero por eso le iba a decir más de derecha. ¿Se puede convertir en un bloque más de derecha el bloque de Juntos por el Cambio? No, yo creo que Juntos por el Cambio tiene una cuestión distintiva y que pivotea básicamente en el centro, que hay gente más de centro derecha y hay gente usando el mote que nos puso Milei, socialdemócrata, pero bueno, yo creo que hay un abanico que básicamente pivotea en el centro, y nosotros en nuestra tarea política y en nuestra fuerza política tratamos de fortalecer esa visión de centro de Juntos por el Cambio. Cuando uno dice centro, no se está refiriendo solamente a una cuestión de visión económica, nos estamos refiriendo también a una amplitud intelectual en cuanto a la visión de la cultura, en cuanto a la tolerancia del diverso, en cuanto al uso prudente de la fuerza pública. ¿Y cómo convive a una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo convive ese mundo del centro con un candidato dentro de Juntos por el Cambio que dice cárcel o bala? Como si fuera exactamente lo mismo. A mí me parece totalmente desafortunado. Creo que lo debe haber repensado y no creo que hoy esté diciendo esto. Mire, yo creo que también hay cierto clima de época que nos tienta a hacernos los duros. ¿Por qué? Porque, hablando como en la calle, garpa más hacerse el duro con la delincuencia. Pero la verdad es que uno sabe que la delincuencia se combate con un montón una batería de acciones de gobierno, y no es salir a tirar tiros. Sí es tener decisión, sí es tener un mensaje claro a la ciudadanía. Señor, nadie puede avasallar el derecho del otro. Me parece que, por ejemplo, lo que ha hecho Morales está bien. Él no puede permitir que se corte una ruta que es central, neurálgica, no solamente para los habitantes de Jujuy, sino para esa cantidad de miles de turistas que estaban visitando Jujuy. Usted no puede dejar que un sector minoritario, como son estas organizaciones sociales que orbitan en el mundo del kirchnerismo y que orbitan en el mundo de la izquierda troquista, condicione todo el desenvolvimiento de una provincia, porque violenta los derechos
al libre tránsito y a cuestiones básicas, y sobre todo que la frutilla del postre fue el intento de quemar la legislatura. ¿No le parece que el trámite exprés de una constitución provincial, que un mes de discusión con los docentes, y un sector que siempre defendió la coalición cívica, los salarios de los docentes de la provincia, un trámite bastante exprés? No es... A ver, el trámite exprés, los salarios de los docentes de Jujuy son mejores que los de Catamarca, o sea que... Bueno, pero eso no justifica, entonces los de Catamarca son muy malos, digo, ¿no? Pero los de Jujuy son bastante malos. Por supuesto, son malísimos, pero de ahí, a ver, usted está mezclando no, yo no estoy mezclando, lo que estoy diciendo es que me parece... Me está mezclando el trámite de una constitución, está mezclando con el salario de los docentes, que no tiene nada que ver con la discusión constitucional. Marcharon ayer y los reprimieron ayer. Marcharon ayer y los reprimieron ayer. Digo, tiene que ver con un todo. Sí, claro, obviamente que tiene que ver con un clima que se genera y no es casual que se genere. Yo que pienso, yo nunca hubiese puesto a discusión una constitución en un año electoral. Eso ha sido nuestra posición histórica, porque en Catamarca es histórico que cada año electoral el oficialismo quiere reformar la constitución. Claro. Y nosotros, la oposición, le dice siempre lo mismo. No es momento de discutir una arquitectura constitucional cuando hay clima preelectoral, porque ocurren cosas como ocurrió. Ahora yo le quiero aclarar una cosa. No leí toda la Constitución jujeña, pero sí me puse a ver uno de los puntos álgidos, que son el derecho de las comunidades originarias. Sí. Porque en Catamarca hay comunidades originarias y porque yo en mi gestión de diputado provincial estuve muy comprometido con esa causa. Y me tomé el trabajo de consultar los artículos que la Constitución jujeña, la nueva Constitución, ha incorporado a gente especialista en derecho indigenista, y la observación, hay observaciones menores, pero que el marco general constitucional es correctísimo, que incluso está muy por delante de la gran mayoría de las constituciones provinciales, que directamente no dicen nada y no consagran derechos explícitamente, no consagran los derechos de forma explícita a las comunidades originarias. O sea que desde ese punto de vista, que fue uno de los puntales, digamos, del escándalo, yo tengo que decir que me parece totalmente forzado el lío que se armó o la violencia que se encadenó. Y lo otro que tengo que decir, y tengo que aplaudir a Jujuy, que le da rango constitucional al Consejo de la Magistratura, que no digo que sea la solución para la justicia, para los problemas que tiene la justicia o las justicias provinciales, pero digo que es un elemento que mejora el funcionamiento de la justicia, y lo comparo con lo que pasó en Catamarca, que nosotros no teníamos Consejo de la Magistratura consagrado constitucionalmente, pero lo teníamos consagrado por ley, y el gobernador Jalil, de un plumazo, porque no le convenía, lo anuló. Entonces, hoy tenemos un SACHA Consejo de la Magistratura, que es una comisión asesora que hace cosas totalmente irregulares, y que termina pasando lo que pasó con el fiscal que debió haber investigado como corresponde la muerte, el asesinato del ministro de Desarrollo Social. Fíjese cómo las acciones en detrimento que horadan la calidad de la justicia se terminan en una tragedia, como un asesinato que salieron a decir desde la justicia que era muerte natural. Bueno, eso es un ejemplo. Mire, el NOA es una región difícil, es la región más pobre. Yo no sé si ustedes han visto, el norte en general es más pobre. El NOA tiene mucha mayor pobreza obviamente que la Patagonia, porque son los mejores índices de la Patagonia,
pero mucho más pobreza que toda la región central de la Argentina. Hay terreno fértil para el caudillismo, para concentrar el poder en pocas familias y para irse rotando en el poder y romper la alternancia en la democracia y sobre todo para deteriorar la democracia plural y se terminan convirtiendo en proyectos prácticamente de que se manejan en un solo partido. La Constitución de Jujuy, yo le recuerdo que fue votada positivamente no solamente por el partido que gobierna o el frente que gobierna, sino también por representantes del Partido Justicialista. Entonces, no veo por qué un sector minoritario en una sociedad plural termina generando una perturbación absolutamente anormal en un momento que es crítico para la Argentina, porque si nosotros vamos a salir a cortar rutas por los sueldos de los docentes, bueno, yo debería salir acá en Catamarca a incendiar neumáticos y cortar rutas, porque los sueldos de los docentes, los sueldos de los médicos, los sueldos de los empleados municipales son una catástrofe. Catamarca es de las provincias que tiene en promedio menor ingreso por familia. Entonces, creo que ese no es el camino no es la violencia y el camino es la discusión plural y democrática. Rubén, en lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿usted imagina un trabajo en conjunto? Jujuy, Catamarca, Salta, principalmente lo que tiene que ver con el litio. Sí. El litio es una gran oportunidad para la región. El litio es una gran oportunidad para el mundo, para disminuir el calentamiento global y la contaminación, porque el litio es esencial para la transición de energías sucias a energías limpias. Y nosotros tenemos que cuidar mucho el agua, porque el litio está en zonas de desiertos de altura alto, desiertos de altura, estaba redundando con la palabra alto, en donde la cuenca hídrica es una cuenca endorreica, no es agua que viene de las altas cumbres y termina en el mismo lugar, no es agua que en última instancia va a terminar en el Atlántico como el resto de los ríos de la Argentina. Esas cuencas hídricas son muy lábiles y son escasas. El litio necesita agua para producirse. Entonces hay que producirlo con el debido cuidado de cada cuenca hídrica y con el debido equilibrio para no deteriorar las vegas, que son las escasas zonas húmedas, los pequeños humedales que hay en la puna argentina. Ahí es donde la acción de los gobiernos tiene que ser clave en el control del equilibrio de la cuenca hídrica. Y me parece que, vuelvo a repetir, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, es una gran oportunidad, porque puede abrir no solamente nuevas oportunidades de trabajo, sino que puede abrir el ingreso de divisas que vayan a sostener y a fomentar actividades económicas sustentables. Rubén, le agradecemos estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes y bueno, nos veremos. Gracias, Rubén Mansi, diputado nacional. Gracias, el diputado nacional por la coalición cívica, por la provincia de Catamarca. Momentos también de definiciones ahí en la provincia. En principio es precandidato a gobernador provincial, aunque está atado a estas últimas horas de acuerdos políticos donde podría llegar a declinar su candidatura en pos de otras candidaturas o en pos de acuerdos más amplios dentro de lo que sería Juntos por el Cambio en la provincia de Catamarca, ¿no? Sí, es interesante esto de que lo que tiene que ver con las listas de los legisladores, el acuerdo es que por lo menos la lista en la que está la coalición cívica vaya con 3 candidatos a presidente, por lo menos en principio, ¿no? Larreta, Morales y Lilita Carrió, siempre y cuando los 3 candidatos decidan que sí.
Claro. O sea que podría ser que Patricia Burri también decía que sí y hace un acuerdo, pero se ve muy difícil por lo que dijo. Me parece como que Patricia Burri va a tener su propia candidatura, sí, va a tener sus propios candidatos a diputados nacionales y posiblemente a gobernador. A gobernador. En Catamarca, ¿no? Gobernador como la provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Y a los legisladores provinciales. Sí, sí. Lo que muestra esto de que en casi todas las provincias se repite el modelo este de las 2 listas como mínimo. Sí. Y latina. Vos hablabas de B corta. Sí, la I latina. Y, no. La mayoría va a ser I latina, que es, digamos, ninguna lista que se toque, ninguna lista que se comparta, sino separado. Y estamos hablando principalmente de Larreta y Bullrich, porque el resto, bueno, si bien, como decíamos antes, no bajó su candidatura, la sostiene, no tiene tanta potencia, por lo menos. Sí, ¿no? claro. Son los que mejor miden dentro del espacio de Juntos por el Cambio, con lo cual... Morales suena como posible vice de Larreta. Sí. Facundo Manes no se sabe hasta ahora si va a mantener uno de los diputados, ¿no? Que puede ser candidato. Señaló que la intención de él fue siempre ser candidato a presidente. Sí. No ocupar otra alternativa que podía ser o un cargo en la provincia de Buenos Aires o ocupar una vicepresidencia. Claro, él lo que dijo siempre, que el radicalismo tiene que tener su candidato para no volver a ser furgón de cola del PRO. A senador también le propusieron por la provincia de Buenos Aires. A lo mejor ahí sería una salida como para no quedar atrás del candidato del PRO como candidato a vice, pero él todavía mantiene su candidatura presidencial. Sí. Bueno, al ser fuertes las candidaturas del PRO, es lo que está llevando que el radicalismo esté pensando en otras candidaturas. Sí, sí. También hay que ver, digo, esto que decíamos antes, que contaba Martín, Juntos por el Cambio tiene 7 candidatos, 7, ¿no? 7 candidatos a presidente, con lo cual lo más probable es que el sábado no haya 7, sino que tengas 3 como mucho, me parece. Hay que ver qué pasa con los 4 candidatos restantes. Y ahí, en esto de los ofrecimientos de otros cargos, por ejemplo, el caso de ser senador de Manes, va a competir con alguno de esos que iban a ser candidato a presidente y que no van a ser. Porque esos que iban a ser candidato a presidente y que no van a ser, digo, en una estructura de lo que cada uno quiere, el poder que representa y todo eso, el Senado de la Nación es un lugar muy apetecible. O encabezar una lista de diputados. Mucho menos que eso, a no ser que exista la promesa de un ministerio. Pero digo... Habrá que ver. Es una promesa eso. Claro, eso es una promesa. Bueno, horas de definiciones, repetimos, el calendario electoral nacional está marcando, y también lo mismo para las provincias o distritos como la Ciudad de Buenos Aires, que coincide el calendario nacional con el calendario de esas provincias, como recién nos decía Mansi en Catamarca o la provincia de Buenos Aires. Horas de definiciones porque el sábado cierran lo que sería la presentación de los precandidatos, definiciones en cada uno de los partidos y fuerzas políticas, puertas hacia adentro, definiendo no solo el presidente vice, sino también en aquellas provincias que tienen que definir gobernador y vice, y las legislaturas, la legislatura provincial y la legislatura nacional, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores de la Nación. Tenés categoría de legisladores del Parlasur también, que no están, digamos, no se habla tanto de eso, pero en la boleta están arriba. Sí. Es importante desde el punto de vista, digamos, visual. En el cuarto oscuro. Y ahí también Patricia Burri tendrá sus candidatos al Parlasur. Seguro. Y el resto de Juntos por el Cambio tendrá sus propios candidatos. Enseguida vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a cambiar de tema porque vamos a compartir un fragmento de DTV Entrevistas, el programa que conduce Horacio Embón por aquí, por nuestra casa, por Diputados Televisión, y conversó en DTV Entrevistas con el exministro, hoy diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo, de esta manera. Primero tenemos que hacer una reforma profunda de la escuela secundaria. Hay que hacer otra escuela secundaria. No la que conocimos. No la que conocimos porque es del siglo XX, básicamente, no la que cursé yo claramente, y no la que están cursando hoy los jóvenes en la escuela secundaria. Tenemos que hacer una escuela secundaria moderna,
flexible, que haya matemática y lengua, que es lo troncal, pero que haya tecnología, robótica, informática. Que se puedan elegir materias. Hoy por el sistema virtual es fácil. Yo curso en mi división con varios alumnos, ahora tengo inclinación por el arte, entonces 3 materias, elijo y voy por ese lado. Otro por ciencias naturales, otro por el deporte. Incluso eso sirve para ensayo y error. Veo que no me interesa ese camino y sigo por otro lado. Y además tenemos que ir al sistema dual en la escuela secundaria. El sistema dual es que los últimos 2 años que está en la escuela y trabaja. Las dos cosas a la vez. En los 90 se descentralizó la salud y la educación, se lo tiraron. Hubo algunos que se la bancaron y mantuvieron las escuelas técnicas. Hubo algunas escuelas técnicas que se sostuvieron porque los docentes, los directivos le pusieron el cuerpo y la bancaron. La carpa blanca marcó eso, el deterioro del esquema educativo y una secundaria que no cumple. Luego viene el kirchnerismo, pasa de la Rúa, dual de kirchnerismo. Kirchnerismo hace una mejora en la escuela secundaria, vuelve a la escuela técnica y sube lo que es la inversión educativa a 6 puntos del Producto Bruto Interno. A veces se ha cumplido, a veces no, pero apunta a esta idea, tenemos que hacer un sistema federal verdaderamente, compensar los salarios docentes, al menos tienen que tener esto, se vuelve a intentar equilibrar una situación compleja. Se hace eso, pero hay un problema hoy de contenido. La escuela el pibe, hoy, un pibe y una piba, está sobreinformado de lo que le interesa. El pibe que le interesa la liga, el fútbol, sabe cómo va la liga bielorrusa y cuáles son los equipos. Y lo que no le interesa, por más que alguien trate de explicárselo. Entonces lo que necesitamos en este esquema sobreinformado, los alumnos además que los maestros, lo que les interesa, porque se ponen a googlear y conocen más, captar sus intereses, que elijan alguna parte de las materias, que otras no. Lengua, matemática, física, química, tienen que hacerlo porque todos tenemos que saber una base. Bueno, ahí estaba Daniel Arroyo en el diálogo con Horacio Embón de TV Entrevistas, como ahí dice nuestro graph, todos los viernes a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Cambiamos de tema, hablamos de juicio político porque la última semana hubo reunión que decidieron los legisladores notificar al ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Ahí quedó el trámite en el medio y se vino el fin de semana largo, David. Sí, se vino el fin de semana largo y acaba, hace un ratito nada más, hace una horita, llegó la notificación para el juez Maqueda para que se presente el 6 de julio. 6 de julio. El 6 de julio es la fecha establecida para que se presente. Tiene la posibilidad de venir, tiene la posibilidad de mandar un escrito y tiene la posibilidad de mandar un saludo si quiere y nada más que eso, porque no hace falta que venga si no quiere. Y no conteste la citación. Y no conteste la citación. Claro. Pero ¿qué es lo que pasó el jueves en la comisión? Bueno, el cierre del causal de irregularidades de la obra social del Poder Judicial en el periodo Maqueda 2008-2021. Se presentaron la resolución con los cargos, 17 testimoniales, 533 resoluciones, estatuto, una auditoría y el mail de Maqueda, el famoso mail de Maqueda que fue que se discutió. Que la decisión obviamente fue citar al juez de la Corte Suprema, ¿sí? Esa fue la decisión que tomaron los legisladores de la Comisión de Juicio Político para el periodo 2021-2023. Se presentaron los informes y después que fue el momento de Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema. Era la placa siguiente. Acá lo que sucedió el jueves pasado es que se terminó la parte del debate, la discusión de la obra social, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora de juicio político tiene que ver con el desarrollo de la obra social, entonces del Poder Judicial, en donde los diputados lo que buscan establecer es que hubo un desmanejo en los fondos de la obra social del Poder Judicial. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, testigos propios del Poder Judicial, de la Corte Suprema y testigos de usuarios de la obra social del Poder Judicial, que lo que fueron contando es que a pesar de que fueron realizando sus aportes todo el tiempo, no tuvieron de parte de la obra social el servicio que ellos habían pagado. Ahora viene otra parte del juicio político, esta parte quizás donde vamos a ver a Juntos por el Cambio un poco más fuerte en lo que tiene que ver con la discusión. ¿Qué vimos hasta ahora en la Comisión de Juicio Político? Que el oficialismo traía testigos. Que la oposición lo único que buscaba
o por lo menos decía que buscaba era garantizar el proceso. Pero en todo caso el oficialismo le hacía preguntas a los testigos, la oposición actuaba de alguna manera como abogado de defensor de esos testigos. Pero no hacía más que eso. Él no trajo ningún tipo de testigos, no aportó absolutamente nada. A pesar de que en una parte de lo que era la obra social había una denuncia, una demanda de la coalición cívica, que también apuntaba al desmanejo de los fondos. Pero no apuntaba a Maqueda, sino que apuntaba al expresidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, con quien la coalición cívica tiene una discusión desde hace varios años. Ahora empieza, bueno, acá lo que decíamos, bueno, el pedido de citación al juez Juan Carlos Maqueda fue lo que se dio. Hoy llegó la situación para el juez, para que se presente el 6 de julio en la comisión de juicio político. En la placa siguiente lo que vamos a ver es el nuevo proceso. ¿Sí? Ahora empieza la parte coparticipación. Causal coparticipación, diciembre del 2022. La Corte Suprema de Justicia firmó una acordada obligando a Nación a aumentar los fondos coparticipables de 2,3 a 2,95. En este caso, esto es con la ciudad de Buenos Aires como consecuencia, porque Macri esto es una discusión que se dio tanto en el Congreso de la Nación como en el Poder Ejecutivo Nacional. Macri, durante su gestión como presidente, lo había llevado de 1,4 a 3,5 bajo el argumento del traspaso de la policía de la ciudad de Buenos Aires. El Ejecutivo Nacional, con Alberto Fernández, decide dar marcha atrás con este incremento y dice que no es una decisión del Ejecutivo, manda un proyecto de ley al Congreso de la Nación, ese proyecto es aprobado por el Congreso de la Nación y le quita coparticipación, fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se presenta en la justicia, ¿sí? ¿A dónde van? A la Corte Suprema, obviamente, porque es una discusión entre ejecutivos. Van a la Corte Suprema, la Corte Suprema termina dándole la razón. ¿Dónde está el eje de esta discusión? En Horacio Rosati, en el presidente de la Corte Suprema, por varias razones. Primero, porque se da durante su gestión este fallo. Segundo, porque es donde aparecen los famosos chats. Claro. En esta causa de la coparticipación es donde se aparecen la famosa conversación entre el secretario de Rosati, Silvio Robles, y el ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. En esos chats, ¿qué es lo que figura? Una conversación en la cual Robles le adelanta cómo va a ser el fallo que va a tomar la Corte Suprema y que ese fallo es favorable para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá lo que se busca probar, lo que van a intentar probar los diputados del oficialismo, es que vía el eje Horacio Rosati hubo un acuerdo para que ese fallo favorezca a la ciudad de Buenos Aires. Que Horacio Rosati, Horacio Rodríguez Larreta, vía Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro terminaban acordando para que esto suceda. Bueno, David, estos son los puntos centrales. Sí. Gracias, porque en definitiva va a ser un momento de alta tensión política que se va a dar a partir ya de la próxima semana, y con la fecha que nos acaba de dar David, del próximo 6 de julio, va a ser el momento de la citación de el ministro Juan Carlos Maqueda a la comisión. Podrá venir, podrá no venir, puede ignorar al Congreso de la Nación. Lo cierto que hay dos datos a tener en cuenta. Juan Carlos Maqueda fue uno de los hombres que redactó la Constitución Nacional. Fue constituyente en la provincia de Santa Fe. Y además fue un hombre que formó parte de este Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en diferentes periodos, como diputado nacional y como senador nacional. Y por lo tanto también alguna respuesta al Congreso le va a dar. No sé si formalmente viniendo a la comisión, pero posiblemente de manera escrita. Veremos qué es lo que ocurre el próximo 6 de julio aquí en la Comisión de Juicio Político. Martín, gracias. Gracias, Fernando. David, gracias.
A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener como siempre la mejor información de lo que ocurre por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.